Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha. Para enviar todo el terror posible, espero recibir su suscripción y me gusta en el video. El silencio se había convertido en mi compañero más fiel desde aquel día en el que perdí mi voz. No fue una pérdida gradual, no fue algo que pudiera anticipar o aceptar con el tiempo. Fue un corte abrupto, un vacío que se instaló en mi garganta después de una operación que prometía salvarme, pero que en realidad me condenó a una existencia muda. A los 76 años, mi vida cambió para siempre. Ya no podía cantar las canciones que tanto amaba, ya no podía reírme con mis nietos, ni siquiera podía pedir ayuda cuando más la necesitaba. Me convertí en un espectro de lo que alguna vez fui, un hombre atrapado en su propio cuerpo, observando el mundo desde una burbuja de silencio. Mis hijas, con sus buenas intenciones, decidieron que lo mejor para mí era un asilo. Estarás bien cuidado, me dijeron, allí tendrás todo lo que necesitas. Pero lo que no dijeron, lo que no pudieron entender, es que lo que yo necesitaba no era atención médica ni comodidades. Lo que yo necesitaba era su presencia, su cariño, su voz. Pero ellas se fueron, y con ellas se llevaron los últimos vestigios de mi vida anterior. El día que llegué al asilo, el aire olía a desinfectante y a resignación. Las paredes, pintadas de un blanco deslumbrante, parecían querer borrar cualquier rastro de humanidad. Me asignaron a un ala apartada, lejos del bullicio de los pasillos principales. Allí, en esa habitación fría y estéril, me di cuenta de que había llegado a mi último refugio. No era un hogar, ni siquiera un lugar donde pudiera sentirme seguro. Era un lugar de espera, un limbo donde el tiempo se estiraba y se contraía sin sentido. Observé la calma del lugar, la forma en que las enfermeras caminaban con pasos silenciosos, como si no quisieran perturbar el aire. Pero esa calma era engañosa. Detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada mirada vacía, había una historia de abandono, de soledad, de desesperación. Y yo, sin voz para expresarlo, me sumergí en ese vacío. Me senté en la cama, miré por la ventana y supe que mi vida ya no era mía. Había sido entregada a un lugar que no entendía, a personas que no me conocían, a un destino que no podía controlar. El silencio, mi antiguo compañero, se volvió más denso, más opresivo. Y en ese silencio comencé a escuchar cosas, susurros que no venían de ninguna parte, risas que se desvanecían antes de poder identificarlas, pasos que resonaban en el pasillo, pero que nunca llegaban a mi puerta. Era como si el asilo estuviera vivo, respirando, observándome, y yo, atrapado en mi propio cuerpo, no podía hacer más que escuchar y esperar. Esperar a que alguien rompiera ese silencio. Pero lo que no sabía entonces era que el silencio era solo el principio. Lo peor estaba por venir. Los días en el asilo se convirtieron en una sucesión interminable de horas vacías, donde el tiempo perdía su significado. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí, y el silencio se volvió tan denso que podía sentirlo en mi piel, como una segunda capa de carne. Las enfermeras entraban y salían de mi habitación con rutinas mecánicas, cambiando sábanas, llevando bandejas de comida que apenas probaba y murmurando palabras que ya no intentaba comprender. Ninguna de ellas se detenía a mirarme a los ojos. Ninguna parecía notar que yo aún estaba allí, atrapado en este cuerpo frágil y mudo, hasta que llegó ella, Rosario. La primera vez que la vi, pensé que era una ilusión, un producto de mi mente cansada y solitaria.
Apareció en el umbral de mi habitación, con una sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado brillante para un lugar como este. Llevaba un uniforme impecable, y sus manos, largas y delgadas, se movían con una gracia casi hipnótica. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me perturbó. Eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo que parecían absorber la luz a su alrededor. «Buenos días, señor Gael», dijo, con una voz suave y melosa, que resonó en mi habitación como un eco. «Soy Rosario, su nueva cuidadora. Estaré a cargo de usted a partir de ahora». Sus palabras sonaron amables, casi reconfortantes, pero algo en su tono me hizo estremecer. No podía explicarlo, pero había una cualidad en su voz, una especie de vibración sutil que me hizo sentir incómodo. Asentí con la cabeza, incapaz de responder, y ella se acercó a mí con pasos lentos y deliberados. Sus ojos no se apartaron de los míos, y sentí que me escudriñaba, como si estuviera buscando algo en mi interior, algo que yo ni siquiera sabía que existía. «No se preocupe», continuó, mientras arreglaba las sábanas de mi cama con movimientos precisos. «Aquí estará bien cuidado. Yo me aseguraré de eso». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero en lugar de eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rosario parecía demasiado atenta, demasiado interesada en mí. Cada vez que se acercaba, notaba cómo su mirada se detenía en mis manos, en mi rostro, en mi cuerpo, como si estuviera evaluando cada detalle. Y cuando pensaba que no la estaba mirando, sentía sus ojos clavados en mí, observándome con una intensidad que me hacía querer esconderme. Los días pasaron y Rosario se convirtió en una presencia constante en mi vida. Siempre estaba allí, con su sonrisa perfecta y sus palabras cuidadosamente elegidas. Pero algo en su comportamiento comenzó a cambiar. Noté cómo su amabilidad inicial se volvía más forzada, cómo sus gestos se volvían más bruscos, más calculados, y luego estaban sus miradas, esas miradas penetrantes que parecían atravesarme, como si pudiera ver más allá de mi piel, de mi silencio, de mi miedo. Una noche, mientras yacía en mi cama, escuché sus pasos en el pasillo. Eran diferentes esta vez, más lentos, más deliberados. La puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso, y allí estaba ella, de pie en el umbral, iluminada por la tenue luz del pasillo. Su sonrisa había desaparecido y en su lugar había una expresión que no podía descifrar. Sus ojos brillaban en la oscuridad y por un momento tuve la certeza de que no era humana. «¿No puede dormir, señor Gael?», preguntó, con una voz que ahora sonaba fría, casi burlona. No pude responder, por supuesto. Solo la miré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Rosario entró en la habitación y se acercó a mi cama. Sus manos, aquellas manos que antes parecían tan delicadas, se cerraron alrededor de la barandilla y noté cómo sus nudillos se ponían blancos por la fuerza de su agarre. «No se preocupe», susurró, inclinándose hacia mí. «Yo me encargaré de todo». Sus palabras resonaron en mi mente como una amenaza, y supe, en ese momento, que algo estaba terriblemente mal. Rosario no era quien decía ser. Había algo en ella, algo oscuro y retorcido, que comenzaba a revelarse. Y yo, atrapado en mi silencio, no podía hacer nada para evitarlo. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, escuché sus pasos alejarse por el pasillo, pero su presencia permaneció, como una sombra que se cernía sobre mí, y supe que mi vida en el asilo ya no sería la misma. Rosario había entrado en mi mundo y con ella traía algo que no podía nombrar, algo que me llenaba de un terror que no podía expresar.
El asilo ya no era solo un lugar de soledad, ahora era un lugar de pesadillas, y Rosario era la guardiana de esas pesadillas. El tiempo en el asilo se volvió una niebla espesa, un limbo donde los días y las noches se fundían en una misma pesadilla interminable. Rosario era ahora una presencia constante, una sombra que se movía con sigilo por los pasillos y que siempre parecía estar al acecho. Su sonrisa, antes cálida y reconfortante, se había transformado en algo grotesco, una mueca que no alcanzaba sus ojos, que permanecían fríos y vacíos, como dos pozos negros que absorbían cualquier rastro de luz. Comencé a notar cambios en mi cuerpo, pequeños moretones que aparecían en mis brazos y piernas, dolores inexplicables que me despertaban en medio de la noche. Al principio intenté convencerme de que eran producto de mi fragilidad, de los estragos de la edad, pero pronto me di cuenta de que no era así. Rosario estaba detrás de todo. Ella era la causa de mi sufrimiento, la arquitecta de un plan macabro que yo no podía comprender. Las noches eran las peores. Era entonces cuando ella venía, cuando el asilo se sumía en un silencio sepulcral y las sombras parecían cobrar vida. Sentía sus pasos acercarse, lentos y deliberados, como si disfrutara de cada momento, de cada segundo que pasaba antes de que la puerta de mi habitación se abriera. Y entonces allí estaba ella, de pie en el umbral, con esa expresión indescifrable en su rostro. No necesitaba palabras para saber lo que venía después. Sus manos largas y delgadas se movían con precisión quirúrgica, preparando algo en la penumbra. Yo intentaba moverme, intentaba gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces sentía el pinchazo de una aguja, el líquido frío que se extendía por mis venas, y el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Cuando despertaba siempre estaba en un lugar diferente. A veces en el suelo de mi habitación, con el cuerpo magullado y dolorido. Otras veces en el pasillo, tirado como un saco de huesos, con la sensación de haber caído desde una altura que no podía recordar. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la impotencia, la certeza de que no podía hacer nada para evitarlo. Rosario jugaba conmigo como un gato con un ratón, disfrutando de mi terror, de mi desesperación. Una noche, mientras yacía en mi cama, sentí que algo estaba diferente. El aire parecía más pesado, más cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y entonces, la puerta se abrió. Rosario entró en la habitación, pero esta vez no llevaba su sonrisa habitual. Su rostro era una máscara de seriedad, y en sus ojos había un brillo que me heló la sangre. Se acercó a mi cama y me miró fijamente, como si estuviera evaluando algo. Luego, sin previo aviso, sus manos se cerraron alrededor de mis brazos y me levantó con una fuerza que no parecía humana. No podía luchar, no podía hacer nada. Sentía cómo mi cuerpo se movía, cómo era arrastrado hacia algún lugar que no podía ver. Y entonces sentí el vacío bajo mis pies, la sensación de caer, de perder el control. El impacto fue brutal, pero no lo suficiente como para romper ningún hueso. Rosario lo había calculado todo, cada detalle, cada movimiento. Ella quería que sintiera el dolor, el miedo, pero no quería que muriera. No todavía. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi cama, con el cuerpo magullado y el corazón latiendo con fuerza. Rosario estaba de pie junto a mí, observándome con esa expresión indescifrable. Sus manos se movieron hacia mi rostro, y por un momento pensé que iba a ahogarme,
a acabar con mi sufrimiento de una vez por todas. Pero no lo hizo. En lugar de eso, me acarició la mejilla con una suavidad que me hizo estremecer. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya no era solo el miedo, la desesperación. Era algo más profundo, más oscuro. Era la certeza de que Rosario no se detendría, de que continuaría jugando conmigo, torturándome, hasta que no quedara nada de mí. Y yo, atrapado en mi silencio, no podía ir a hacer nada para evitarlo. El asilo ya no era un refugio, era una prisión, un infierno diseñado para destruirme lentamente. Y Rosario era mi carcelera, mi verdugo, mi pesadilla hecha carne. Pero lo peor de todo era que nadie más parecía darse cuenta. Para el resto del mundo, ella era solo una cuidadora amable, una mujer dedicada a su trabajo. Y yo, un viejo mudo, no tenía forma de decirles la verdad. Así que me quedé allí, en la oscuridad, esperando la próxima visita de Rosario, sabiendo que no había escapatoria. Las torturas continuarían, y yo no podría hacer más que soportarlas, en silencio, hasta que finalmente me consumieran por completo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El tiempo perdió todo significado en aquel lugar, donde las paredes blancas parecían cerrarse sobre mí como un ataúd. Rosario seguía siendo mi única compañía, aunque esa palabra no podía describir lo que ella representaba. No era una compañera, ni una cuidadora. Era algo más, algo que no podía nombrar, algo que se alimentaba de mi sufrimiento y de mi silencio. Cada noche era la misma pesadilla. Escuchaba sus pasos en el pasillo, lentos y deliberados, como si disfrutara de cada segundo que pasaba antes de entrar en mi habitación. Y entonces, allí estaba ella, con esa sonrisa que ya no intentaba disimular su verdadera naturaleza. Sus manos largas y delgadas se movían con precisión, preparando algo en la penumbra. Yo intentaba moverme, intentaba luchar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las torturas se volvieron más frecuentes, más brutales. A veces me dejaba caer desde pequeñas alturas, calculando cada movimiento para que el dolor fuera máximo, pero sin romper ningún hueso. Otras veces me inyectaba sustancias que me dejaban al borde de la inconsciencia, sumiéndome en un estado de confusión y terror. Y siempre estaba allí, observándome con esos ojos oscuros que parecían penetrar en lo más profundo de mi alma. Pero lo peor no era el dolor físico, lo peor era la soledad, la sensación de estar completamente solo en aquel infierno. Nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Las otras enfermeras entraban y salían de mi habitación con rutinas mecánicas, sin mirarme a los ojos, sin notar las marcas en mi piel, los moretones, las heridas que nunca sanaban. Para ellos, yo era solo un viejo mudo, un cuerpo más en un lugar lleno de cuerpos rotos. Y Rosario lo sabía y lo aprovechaba. Cada vez que me torturaba, cada vez que me dejaba caer o me inyectaba alguna sustancia, sus ojos brillaban con una satisfacción perversa. Era como si disfrutara de mi impotencia, de mi incapacidad para pedir ayuda, para gritar, para escapar. Y yo, atrapado en mi silencio, no podía hacer más que soportarlo. Las noches se volvieron interminables. Ya no podía dormir, no realmente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que Rosario estaba allí, observándome, esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando lograba dormirme, los sueños eran peores que la realidad.
Soñaba con caídas interminables, con oscuridad, con manos que me agarraban y me arrastraban hacia un abismo sin fondo. Y siempre, siempre estaba ella, con esa sonrisa grotesca y esos ojos vacíos. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana de mi habitación, me miré en el espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel pálida, casi translúcida. Mis manos temblaban y mi cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas que nunca sanaban. Pero lo peor no era mi apariencia física. Lo peor era la expresión en mis ojos, esa mirada vacía, perdida, como si ya no hubiera nada de mí dentro. Sabía que no podía seguir así. Sabía que Rosario no se detendría, que continuaría torturándome hasta que no quedara nada de mí. Pero no podía hacer nada. No podía gritar, no podía pedir ayuda, no podía escapar. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, en mi propio silencio, en mi propio infierno. Y entonces, una noche, mientras yacía en mi cama, escuché algo diferente. No eran los pasos de Rosario ni el sonido de la puerta abriéndose. Era algo más sutil, más tenue. Era el sonido de una voz que no había escuchado en meses. Era la voz de mi hija. Por un momento pensé que era una ilusión, un producto de mi mente cansada y solitaria. Pero entonces, la puerta de mi habitación se abrió, y allí estaba ella, de pie en el umbral, con una expresión de horror en su rostro. Me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Preocupación, cariño, humanidad. Pero antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera intentar comunicarme con ella, Rosario apareció detrás de mi hija, con esa sonrisa grotesca en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una advertencia, una amenaza. Sabía que si intentaba decir algo, si intentaba comunicarme con mi hija, las consecuencias serían terribles. Así que me quedé allí, en silencio, observando cómo mi hija se acercaba a mí, cómo me tocaba la mano, cómo intentaba hablar conmigo. Y yo, atrapado en mi propio infierno, no pude hacer más que mirarla, con la esperanza de que algún día alguien pudiera salvarme de Rosario y de las torturas silenciosas que me consumían. El tiempo en el asilo había borrado cualquier noción de normalidad, pero aquel día algo cambió. El sonido de pasos familiares resonó en el pasillo, unos pasos que no pertenecían a las enfermeras ni a Rosario. Eran más rápidos, más decididos y llevaban consigo un eco de algo que yo creía perdido para siempre: la conexión con el mundo exterior. Cuando la puerta de mi habitación se abrió, vi a mi hija mayor, Fernanda, de pie en el umbral. Su rostro, que alguna vez había sido una fuente de consuelo, ahora estaba marcado por la preocupación y el horror. Fernanda se detuvo por un momento como si no pudiera creer lo que veía. Sus ojos recorrieron mi cuerpo demacrado, los moretones que cubrían mis brazos, las magulladuras que no habían sanado, la palidez cadavérica de mi piel. Yo intenté sostener su mirada, intenté transmitirle todo lo que no podía decir, pero mi silencio era una barrera infranqueable. Ella se acercó lentamente, como si temiera que yo me desvaneciera bajo su tacto, y tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos temblaron al sentir la frialdad de mi piel, y en sus ojos vi el destello de una comprensión dolorosa. Rosario apareció detrás de ella, como una sombra que no podía ser ignorada. Su presencia era opresiva, incluso en silencio. Fernanda no pareció notarla al principio, demasiado concentrada en mí, en mi estado, en la desesperación que debía reflejar mi mirada. Pero Rosario estaba allí,
observando, siempre observando. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una advertencia clara, un recordatorio de que cualquier intento de comunicación tendría consecuencias. Fernanda comenzó a hablar, sus palabras eran rápidas, llenas de preocupación y culpa. No podía entender todo lo que decía, pero su tono era suficiente para saber que estaba impactada, que no podía creer lo que veía. Sus manos se movieron hacia mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que no sentía desde hacía años. Yo quería responderle, quería decirle todo lo que había pasado, todo lo que Rosario me había hecho, pero no podía. Mi voz había sido arrebatada hace mucho tiempo y ahora mi cuerpo también me traicionaba. Fue entonces cuando Fernanda hizo algo inesperado. Buscó en su bolso y sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Me los colocó en las manos con cuidado, como si temiera lastimarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me instaba a escribir, a decirle lo que había sucedido. Yo miré el bloc, luego a ella y finalmente a Rosario, que seguía de pie en la puerta, inmóvil como una estatua. Sus ojos no se apartaban de mí, y en ellos vi una mezcla de amenaza y curiosidad. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y comencé a garabatear en el papel. Las palabras no fluían con facilidad. Mi mente estaba nublada por el miedo y el dolor, pero sabía que esta era mi única oportunidad. Cada letra que formaba era un esfuerzo titánico, pero también un acto de rebelión contra Rosario, contra el infierno en el que me había sumido. Fernanda observaba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el papel mientras yo escribía, desesperado por contar mi historia antes de que fuera demasiado tarde. Rosario no hizo nada para detenerme, pero su presencia era una sombra que se cernía sobre nosotros. Sabía que ella estaba esperando, calculando, y que cualquier cosa que escribiera tendría consecuencias. Pero ya no me importaba. Había llegado al límite de mi resistencia, y si esto era lo último que hacía, al menos sería una verdad que no podía ser silenciada. Cuando terminé, Fernanda tomó el bloc y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se llenó de horror y rabia. Miró a Rosario que seguía en la puerta y luego de vuelta a mí. En ese momento supe que algo había cambiado. Mi hija había visto la verdad y aunque no sabía qué haría con ella, al menos ya no estaba sola en esto. Pero Rosario no se inmutó. Su sonrisa, esa sonrisa que ahora conocía demasiado bien, se dibujó lentamente en su rostro. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era miedo, ni preocupación. Era anticipación, como si supiera que esto era solo el principio de algo mucho más oscuro. Fernanda se marchó con el bloc de notas en sus manos, prometiendo regresar al día siguiente. Sus palabras, aunque mudas para mí, resonaron como un eco de esperanza en mi mente agotada. Por primera vez en meses sentí que tal vez había una posibilidad de escapar, de que alguien finalmente entendiera lo que había estado sufriendo. Pero esa esperanza era frágil, como un hilo delgado que podía romperse con el más mínimo movimiento, y Rosario lo sabía. Esa noche, el asilo pareció contener la respiración. Los pasillos estaban más silenciosos que nunca, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de suceder. Yo yacía en mi cama, incapaz de dormir, con los ojos fijos en la puerta. Sabía que Rosario vendría. Ella siempre venía. Pero esta vez, su presencia no era solo una amenaza física, era una sombra que se cernía sobre mi mente, recordándome que no importaba lo que Fernanda hubiera leído, no importaba lo que yo hubiera escrito.
Rosario siempre se estaría un paso adelante. Cuando llegó, lo hizo sin hacer ruido. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, de pie en el umbral, con esa sonrisa que ya no intentaba disimular su verdadera naturaleza. Sus ojos brillaban en la oscuridad y en ellos vi algo que me heló la sangre. No era ira ni frustración, era satisfacción, como si todo lo que había sucedido fuera parte de un plan más grande, un juego en el que yo era solo una pieza más. Se acercó a mi cama con pasos lentos y deliberados, sus manos largas y delgadas colgando a los lados como garras listas para atacar. Yo intenté moverme, intenté luchar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Rosario se inclinó sobre mí, su aliento frío rozando mi rostro, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo querer gritar, pero no lo hice, no podía. En lugar de eso, me quedé allí, inmóvil, mientras ella extendía una mano y tomaba el bloc de notas que Fernanda había dejado en la mesita de noche. Lo hojeó lentamente, como si estuviera leyendo una historia fascinante, y luego lo cerró con un golpe seco. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, y en ellos vi una advertencia clara. No importaba lo que hubiera escrito, no importaba lo que Fernanda supiera, Rosario siempre estaría en control. Al día siguiente, Fernanda regresó como había prometido, pero cuando entró en mi habitación, algo había cambiado. El bloc de notas ya no estaba allí, y Rosario tampoco. La habitación estaba impecable, como si nada hubiera sucedido, como si las palabras que yo había garabateado en ese papel nunca hubieran existido. Fernanda me miró confundida y luego comenzó a buscar en la habitación, revolviendo las sábanas, abriendo los cajones, buscando cualquier rastro de lo que había leído el día anterior. Pero no encontró nada. El bloc de notas había desaparecido y con él cualquier prueba de lo que yo había escrito. Fernanda me miró, sus ojos llenos de duda y desesperación, y yo intenté transmitirle la verdad con mi mirada. Pero ella no podía entender, no podía ver lo que yo veía, no podía sentir el miedo que me consumía. Finalmente Fernanda se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y en ellos vi algo que me partió el alma. No sabía qué creer. No sabía si lo que había leído era real o solo el producto de una mente enferma, de un viejo mudo y solitario que había perdido el contacto con la realidad. Y yo, atrapado en mi silencio, no pude hacer más que mirarla, con la esperanza de que algún día alguien pudiera ver la verdad. Pero mientras tanto Rosario seguía allí, en las sombras, esperando su próximo movimiento. Y yo sabía que, sin importar lo que sucediera, ella nunca se iría. Porque Rosario no era solo una cuidadora, era algo más, algo oscuro y retorcido, algo que no podía ser derrotado con palabras o con lágrimas. El asilo seguía siendo mi prisión y Rosario mi carcelera. Y yo, atrapado en mi silencio, no podía hacer más que esperar a que alguien finalmente viera la verdad. Pero hasta entonces, las sombras seguirían creciendo y el último secreto seguiría enterrado en lo más profundo de aquel lugar maldito